continuación estará con nosotros el abogado Marlon Vinués, intendente de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder del Estado, quien nos presentará la temática denominada Posibles prácticas anticompetitivas en el sector portuario. Un aplauso, por favor. Relacionaré en el transcurso de la exposición pues, la actividad portuaria con la materia de competencia. Finalmente emitiré unas conclusiones. Bueno, el primer punto que hace relación a la aproximación a las prácticas anticompetitivas, debemos centralizar el tema. Cuando nos referimos a prácticas anticompetitivas, estamos haciendo alusión a actos, prácticas realizadas por operadores económicos, por agentes económicos, por empresas, inclusive hasta por consumidores con poder de mercado. ¿Qué actuación es la que tutela la Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado y en general la doctrina en materia de competencia? Es la protección de la competencia en el mercado. Proteger que el sistema competitivo sea eficiente. ¿Qué tipo de prácticas comúnmente han sido catalogadas como anticompetitivas? Los acuerdos colusorios, las conductas unilaterales de abuso de posición de dominio, las operaciones de concentración económica y las ayudas públicas a las empresas. Es alrededor de estas prácticas, de estas conductas, de estos fenómenos sociales o económicos que se estructura un sistema jurídico, un sistema legal de prevención, regulación, control y sanción de estas conductas. Como les dije, con la finalidad de garantizar la libre competencia en los mercados, el buen funcionamiento de la concurrencia en el mercado, el proceso competitivo o la competencia efectiva, que se engloba en lo que conocemos como derecho de competencia. Como se puede apreciar, la norma de competencia lo que pretende es regular, controlar y sancionar, en el caso de ser necesario, conductas de los agentes económicos que atentan al normal desenvolvimiento de la competencia en un mercado determinado. Entonces, sinteticemos qué aspectos o conceptos debemos tomar en cuenta cuando hablamos de derecho de competencia. En primer lugar, la existencia de un agente económico. En segundo lugar, este agente económico opera en un mercado determinado, en la comercialización de un producto o un servicio. También tenemos que tomar en cuenta el concepto de competencia, el concepto de mercado, el poder de mercado y restricciones a la competencia. Son ejes básicos, conceptos elementales que debemos tomar en cuenta para abordar un tema de derecho de competencia. ¿Quién es el agente económico? Pues como se había mencionado de inicio, el agente económico es quien participa en el mercado, sea como oferente, sea como consumidor, y esto tiene una fundamental importancia, ya que en el mercado nos encontramos con oferentes o demandantes de bienes o servicios. No olvidemos las ecuaciones de la oferta y la demanda, que inclusive el doctor Exposito que me antecedió habló de las mismas. Otro concepto importante, el concepto de competencia. Existe una conceptualización ideal de lo que es la competencia, en la cual hay una gran participación de oferentes, no hay barreras de entrada, pero en la realidad la competencia perfecta, este modelo de competencia perfecta no existe como tal. Por lo que debemos aterrizar el derecho de la competencia a que exista una competencia efectiva. Como les había mencionado, el mercado relevante es otro aspecto fundamental en el derecho de competencia o en el derecho antitrust. Pues constituye como parte de los ilícitos antitrust la aptitud de la conducta para restringir la competencia en el mercado. Cuando hablamos de mercado relevante, tanto los criterios doctrinarios, los criterios inclusive a nivel de legislación de la Unión Europea, se define el mercado relevante como el mercado del producto y como el mercado geográfico, en donde se realiza la actividad económica. ¿Y qué es el mercado relevante?
Es preciso establecer en qué mercado se produce o puede producir efectos restrictivos. La delimitación del mercado se debe realizar desde el punto de vista del producto o servicio, con el propósito de establecer si el producto o servicio producido o comercializado por la empresa o empresas investigadas integran un mercado o forma parte de un mercado más amplio con otros productos y servicios. Como les venía diciendo, además de este mercado del producto, se debe tratar el mercado geográfico, buscando el espacio territorial donde las condiciones de competencia son homogéneas o suficientemente homogéneas con el fin de observar las tensiones competitivas a las que está expuesta la empresa objeto de investigación. Solo una vez delimitado el mercado relevante, desde esta doble vertiente, será posible observar si la conducta tiene o puede tener efectos restrictivos sobre el nivel de competencia eficiente en el mercado. Otro aspecto importante, conceptual, como los había mencionado, es el concepto de poder de mercado. En derecho de competencia, en derecho antitrust, es importante definir si el operador investigado, si la empresa investigada ostenta un poder de mercado. Y finalmente, otro concepto importante que debemos tomar en cuenta hace relación a la restricción de la competencia. La competencia significa rivalidad entre empresas para satisfacer las demandas de los clientes. La disputa por la clientela, la pelea, la controversia por tomar a un cliente está permitida por el derecho. Sin embargo, cuando esta competencia, por ejemplo, no es leal o se utiliza argucias, inclusive puede hasta constituir una práctica desleal que también está regulada, controlada y sancionada por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. ¿Qué facultades tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? Bueno, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, por mandato constitucional, es un órgano técnico, es un órgano de control, es un órgano de auditoría que puede intervenir en las actividades públicas y privadas de los públicas, sociales y ambientales, de los operadores económicos. Y tiene como mandato específicamente a establecer mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados o abuso de poder de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Es decir, por mandato constitucional, que es la norma suprema, es la norma jerárquicamente superior a las demás normativas del Ecuador, se estatuye, se faculta a que exista una superintendencia que controle, que audite la actividad económica de los operadores económicos, para que estos, en caso de incurrir en una práctica abusiva, para incurrir en una práctica restrictiva de la competencia o para cuando incurre inclusive una práctica desleal, deba ser corregido o sancionado. Con fundamento en la Constitución se expide la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que en el artículo 36 crea a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, dotándole de amplias facultades para el ejercicio de su deber de corrección, prevención y búsqueda de la transparencia de los mercados. Y algo interesante que expone la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado en su artículo 2. ¿Quiénes son los destinatarios de la norma? Los obligados a cumplir la norma. De conformidad con esta disposición contenida en el artículo 2, son todos los operadores públicos, privados, nacionales, extranjeros, domiciliados o no en el país, pero que puedan tener efectos sus actuaciones comerciales o mercantiles en el Ecuador, están sujetos a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. En lo principal, la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder del Mercado regula, controla y sanciona dos materias muy importantes, que es la temática del día de hoy. En primer lugar, presuntas actos o prácticas abusivas o restrictivas de la competencia. Y también competencia desleal, sin perjuicio también de la notificación de concentraciones económicas. Es decir, el esquema jurídico en el Ecuador relativo a competencia
Ya competencia desleal se encuentra en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Como se había mencionado en la parte doctrinaria o cómo se trata a nivel internacional o en la legislación comparada, nuestra ley orgánica define lo que es poder de mercado cuando tratamos aspectos de competencia, de prácticas anticompetitivas, haciendo notar que obviamente el poder de mercado es un elemento sustancial cuando uno aborda el análisis de este tipo de conductas. ¿Y en qué consiste básicamente según la definición legal que hace nuestra norma? El poder de mercado es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores económicos que por cualquier medio sean capaces de actuar de modo independiente, con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores. ¿Cómo se determina este poder de mercado? ¿Cómo la autoridad de competencia, que en este caso es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, determina que un operador económico ostenta este poder de dominio, este poder de mercado? La ley nos da algunos criterios. Nos dice así la norma. Para determinar si un operador económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, nótese los conceptos que están muy aparejados a los que señalamos anteriormente, debe considerarse, entre otros, uno o varios de los siguientes criterios: su participación en el mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente, la existencia de barreras de entrada y salida, existencia de competidores, clientes o proveedores, las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumos, su comportamiento reciente, el grado en el que el bien o servicio de que se trate sea sustituible. Existen algunos elementos de carácter técnico que deben ser considerados por la autoridad de competencia. Precisa nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado sobre qué es el abuso de poder de mercado y expone: constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. Nótese nuevamente, el concepto de poder de mercado es consustancial para el análisis de derecho de competencia. En este artículo 9, enunciativamente se exponen varios tipos de abuso por el mercado. Son aproximadamente 23, pero obviamente los podemos encontrar rápidamente en la lectura de este artículo 9. Más tarde, también dentro de la materia de competencia, en el artículo 11, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado trata sobre los acuerdos y prácticas restrictivas, que es la otra vertiente que tiene que ver en el derecho de competencia, señalando que están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizadas por dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear, distorsionar la competencia o afecten negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. De igual manera, existe un catálogo de prácticas que pueden constituir una práctica restrictiva de la competencia. Básicamente, estos casos son fijar precios, repartir el mercado, entre otros aspectos que son las más conocidas, inclusive licitaciones colusorias. Todos los elementos que he expuesto y que recoge la doctrina y que son tomados en cuenta por nuestra legislación debemos aplicar a cualquier actividad económica.
Recordemos el artículo 2, que están sujetos a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado todo operador económico. En el sector portuario, conforme han venido exponiendo los señores expositores, se ha vislumbrado muchas actividades económicas que pueden estar sujetas a control y auditoría de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, sobre todo en aspectos de puertos que son prioritarios a nivel nacional. El negocio del transporte marítimo es un negocio que en todo el mundo tiene un alto grado de crecimiento. Inclusive en el Ecuador, por lo que puede estar directamente vinculado al control y sanción. Nótese que al inicio de mi exposición, y no tenía pensado porque doctrinariamente exponerlo, porque doctrinariamente siempre el derecho de competencia se lo toma como una materia diferente de la competencia desleal. Pero en un sentido amplio podemos decir también que la competencia desleal busca también pues, niveles de eficiencia económica, aunque doctrinariamente se los separa como materias diferentes. En ese sentido, brevemente voy a hacer un resumen de lo que es la competencia legal, porque nuestra legislación en un mismo cuerpo legal contempla estos dos ámbitos del derecho, tanto el derecho de competencia como tal y el derecho de competencia desleal. Inclusive en legislaciones comparadas, estas dos materias son tratadas independientemente. En España, por ejemplo, tenemos la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Estos son materias independientes, pero que en nuestro país tienen la particularidad de estar reguladas en un mismo cuerpo legal. Por esa misma razón me permito ampliar un poco más esta exposición, señalando de qué trata la competencia desleal. Y hago hincapié en cómo funciona la materia de competencia en nuestro país, porque la actividad económica puede ser subsumida en este procedimiento de control. Puede ser un tema farmacéutico, puede ser un tema de calzado, en este caso es un tema portuario. Donde hay actividad económica, si es que existe un acuerdo para fijar precios, es que si existe un acuerdo para licitar y no actuar independientemente en competencia, entonces puede haber una práctica abusiva y atentatoria al principio de la libre competencia. O cuando concurres en el mercado, compites en el mercado y lo haces deslealmente, puedes incurrir en una infracción de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Nótese en este gráfico, la competencia se manifiesta en la concurrencia de dos operadores y el consumidor busca maximizar sus beneficios por la competencia. Ese es uno de los agregados que uno aspira con la competencia, que la competencia genere mejores precios para el consumidor y se disputen la clientela lealmente. Sin embargo, puede haber el caso en el que esta competencia no necesariamente se la realice de manera leal. ¿Cómo define la competencia desleal nuestra ley orgánica? Nuestra ley orgánica dice que es desleal todo hecho, acto o práctica contrarias a los usos honestos desarrollados en las actividades económicas. Quedémonos con esa idea de lo que es la competencia desleal. Estamos en un escenario de competencia, concurrimos en tema de puertos, concurrimos en tema de oferta de algún otro bien o servicio, y lo que nos dice la norma es que yo debo concurrir lealmente. Que no es necesario que yo acredite que tuve la intención o no tuve la intención de causar un daño. Ese es otro elemento importante de la competencia desleal que debemos tomar en cuenta. Que inclusive nuestra propia ley dice, no es necesario autoridad de competencia que evidencies que hubo un daño efectivo. Por ejemplo, ante una publicidad engañosa, se ofertó algún producto o algún servicio con una cualidad que no pudo ser demostrada. Pero me pueden alegar tal vez, esto no perjudicó a nadie, lo vendí. Pero de acuerdo a nuestra normativa,
no necesito acreditar el daño efectivo. Esto es muy importante, son elementos sustanciales de la definición de competencia que guarda nuestra legislación. Es decir, primero la existencia de una actividad económica, es decir, que concurra en el mercado, y segundo, que esta actividad económica haya causado un perjuicio por un acto deshonesto, no leal respecto de un competidor, respecto del mercado y respecto de los consumidores, o respecto de los consumidores. Cualquiera de estos tres sujetos pasivos de esta infracción pueden justificar la existencia de una práctica desleal. De igual manera, nuestra ley, en esta otra parte importante desde mi punto de vista de la regulación de la competencia en el Ecuador, prohíbe lo que es la competencia desleal y establece un catálogo de prácticas desleales. Por ejemplo, actos de engaño, asimismo actos de confusión, actos de imitación, denigración, comparación ilícita, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso. Todas estas prácticas pueden ser perfectamente aplicables a cualquier actividad económica. Si un concesionario denigra a un competidor, o si un concesionario concerta con un competidor para no competir, en este último caso podría constituir una práctica restrictiva de la competencia. Todos estos elementos son perfectamente aplicables para cualquier sector en la actividad económica. Como conclusiones, puedo decir que la actividad económica en el sector portuario, que ampliamente ha sido expuesta por los participantes en este congreso, puede estar sujeta a control de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Los operadores económicos del sector pueden incurrir en prácticas de abuso de poder del mercado u otras prácticas restrictivas de la competencia, tipificadas en los artículos 9 y 11 de la LOR-CPM. Y como les había manifestado, inclusive podrían incurrir en prácticas desleales. Las prácticas de abuso de poder del mercado y restrictivas de la competencia son consideradas por nuestra ley como faltas muy graves. Y el importe de una multa puede llegar hasta ser el 12% del volumen de total del negocio. En el caso de prácticas desleales, hasta el 10%. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a hacer las preguntas respectivas. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, por favor, levanta su mano para que le sea llevado el micrófono. Gracias. Sí, pues igual comparto la idea de que los actos desleales también terminan incrementando los costos de los rivales, también terminan potencialmente excluyéndolos, y en ese sentido pues yo tampoco haría grandes diferencias en lo desleal y lo restrictivo. Pero solo tenía curiosidad de saber si en la legislación de ustedes tienen sanciones distintas para los actos desleales que para los actos contrarios a la libre competencia, en términos de sanciones. Sí, efectivamente, en lo que respecta a una multa, varía fundamentalmente en el porcentaje hasta el cual puede llegar una multa. Para casos de abuso por el mercado o prácticas restrictivas puede llegar hasta el 12% del volumen total del negocio del año inmediatamente anterior al día que se pone en infracción. Y en el caso de prácticas desleales,
es hasta el 10% del volumen total de negocios, en los mismos términos. Sí. Buenos días, abogado. Mi pregunta va también por algo que se habló bastante el día de ayer, que es lo de Gilport, lo del puerto y todo esto. Dentro de las diapositivas que usted presentó, se establecía doctrinariamente como una posible práctica anticompetitiva las ayudas del Estado. Entonces, mi pregunta va de lo que se habló ayer en la tarifa Gate to Ship, que se tiene que pagar 17 centavos, pero 2 centavos los asume el Estado. El artículo 336 de la Constitución establece que se fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. No sé si afecte como una práctica anticompetitiva a los demás puertos esta ayuda pública que se está brindando en esta tarifa. Gracias. Sí, efectivamente, las ayudas públicas pueden constituir una práctica anticompetitiva, porque a la postre restringe la igualdad de condiciones o la libre competencia, pero son categorizadas como excepciones fundamentadas en fomentar el desarrollo o el crecimiento de un sector que requiere ese apoyo o crecimiento. Eso está contemplado en la propia Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que autoriza a la Junta de Regulación el establecer los parámetros, los tiempos, el periodo que durará esta ayuda pública y los casos en los cuales podría concederse esta ayuda pública. Sí, pero yo tengo entendido que la ley o algún reglamento no puede ir por encima de la Constitución. Sí, también lo entiendo así. Sin embargo, dentro de la legislación también existe la posibilidad, o sea, primero nuestro sistema de competencia establece la posibilidad de ayuda pública. Dentro de la legislación existe la posibilidad de acciones afirmativas, precisamente para equilibrar o para garantizar la igualdad de oportunidades, tal vez en sectores que no han gozado de estas oportunidades, y por eso existe el concepto de acciones afirmativas, que en materia de competencia puede ser un ejemplo las ayudas públicas. O sea, hay un principio de igualdad que dice trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, desde esa concepción sustentada en el mismo principio de igualdad y no discriminación, se entienden las acciones afirmativas o acciones positivas, y se puede entender, creía yo, también las ayudas públicas. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Agradecemos al abogado Marlon Vinuesa, intendente de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Gracias por su participación.